hagamos un repaso entonces de lo que vimos sobre determinantes. Habíamos dicho que un determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real que se denomina determinante. Entonces, tenemos matrices cuadradas como el dominio de la función y como imagen de la función números reales, y a ese número real se lo llama determinante, ¿sí?, de la matriz que corresponda. Habíamos dicho, como se trata de una función, tiene una regla de conformación para devolvernos a partir de una entrada de matrices cuadradas, devolvernos un número real como imagen. Entonces, ¿cuál es esa regla de conformación? Se obtiene, ¿sí?, el determinante, ese número imagen se obtiene sumando todos los productos posibles de n elementos, tomados de los semicuadrados elementos de la matriz, siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna, y con un signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones, sean de orden par o impar. Bueno, habíamos visto ejemplos, ¿sí? Habíamos dicho que un determinante de una matriz de 2 por 2 se resuelve realizando el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y de ese modo, ¿sí?, estamos cumpliendo con la regla. En el caso de una matriz de orden 3, habíamos dicho que podemos realizar el producto de los elementos de la diagonal principal y el de sus paralelas, y en esos tres términos irán sumando, y el producto de los elementos de la diagonal secundaria y el de sus paralelas, esos tres términos irán restando. De ese modo cumplimos con la regla. Esto para algunos es fácil o para otros no tanto, pero a partir de un determinante de orden 3, ¿sí?, es conveniente poder aplicar métodos que nos simplifiquen la complejidad de la conformación que tiene la regla. Entonces, podemos recurrir a métodos para calcular determinantes, como ustedes me decían, el de Sarrus, el de cofactores, triangulación y también el de Chini. Además vimos dos conceptos importantes respecto a las matrices, respecto a los determinantes, que tiene que ver con una matriz es base regular, cuando para una matriz cuadrada de orden n el determinante sea distinto de 0. ¿Qué información nos da eso? Que todos los vectores fila de la matriz son linealmente independientes. Eso quiere decir que el rango de la matriz va a ser igual a el orden de la matriz, o sea, el rango de A va a ser igual a N. En cambio, decimos que una matriz es singular si su determinante es igual a 0. ¿Eso qué significa? Existe algún vector fila o columna que es linealmente dependiente respecto de otro, ¿sí? Entonces, el rango de la matriz va a ser menor que n o menor que el orden de la matriz. Y estas definiciones las tenemos en cuenta como muy importantes para usar de ahora en más, porque nos van a dar información importante respecto de la matriz. Después vimos propiedades de los determinantes, ¿sí? Dijimos que el determinante de una matriz y el de su transpuesta son iguales. Que si se permuta en una matriz una fila por otra, los determinantes, ¿cómo van a ser? Iguales, pero de signo opuesto. Iguales en valor absoluto, el mismo número en valor absoluto, pero de signo opuesto. Y además, el determinante, si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante va a ser igual a 0. Además, ¿sí?, podemos tener una matriz que esté multiplicada por un escalar, eso quiere decir que todas las filas están multiplicadas por un escalar, entonces el determinante va a quedar multiplicado por ese escalar elevado al orden de la matriz. Y si una fila está multiplicada por un escalar, entonces el determinante va a quedar multiplicado por el escalar, o sea, sería lambda por A. Acá es lambda a la n, ¿por qué? Porque lambda está multiplicando
a toda la matriz. Ahora, si yo realizo una operación de filas donde solamente multiplico una fila por un escalar, ¿qué va a ocurrir? El determinante de la matriz me va a quedar multiplicado por el escalar, ¿sí? Y además, bueno, está la idea de que podemos separar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila cualquiera, ¿sí? Si nosotros hemos multiplicado una fila por un escalar, entonces ese escalar lo podemos sacar como factor común de esa fila. Además vimos que si una matriz tiene una fila nula, su determinante va a ser igual a 0, que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes, que si en una matriz una fila está expresada como una suma de n términos, entonces el determinante será igual a la suma de n determinantes. Y como consecuencia importante de esta propiedad, sabemos que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar. También sabemos que si una matriz es triangular, entonces el determinante va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Y el determinante de una matriz es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Estas propiedades nos van a servir para ver algunas cuestiones de los métodos de cálculo. Entonces, vamos, más allá del repaso general que acabamos de hacer, sí hay que tener en cuenta que si en una matriz, una fila está expresada como la suma de n términos, entonces el determinante va a ser igual a la suma de n determinantes. Y nos dice esta propiedad que el determinante no va a variar si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar. En cambio, sí, el determinante va a variar si hacemos ¿qué cosa? Una permutación de filas, vamos a tener distintos signos, pero el mismo valor absoluto, y si a una fila la multiplicamos por un escalar, el determinante queda multiplicado por el escalar. Entonces pasemos a ver los métodos de cálculo. La idea de utilizar métodos de cálculo tiene que ver con la complejidad de la regla de conformación para obtener el valor del determinante de una matriz. Entonces, los métodos simplificarían esa complejidad. Un método es la regla de Sarrus. La regla de Sarrus, ¿a qué tipo de matrices se pueden aplicar? ¿A qué orden debe tener la matriz para poder aplicar la regla de Sarrus? ¿De 3? 3 por 3. 3 por 3. Únicamente se puede aplicar para calcular determinantes de matrices de orden 3. También contamos con el método de los cofactores, método de Chio y método de triangulación. Estos tres métodos se pueden utilizar para resolver determinantes de matrices de orden 3 en adelante. Entonces, regla de Sarrus, ¿qué dice? Que pongamos las dos primeras filas de la matriz debajo de la última y que luego efectuemos un producto cruzado como indican acá las flechas. ¿Sí? Entonces vamos desde el extremo superior izquierdo de la matriz, desde el primer elemento de la posición A1, 1, ¿sí? En forma, o sea, estamos acá trabajando con la diagonal principal, ¿sí? En forma diagonal, considerando la diagonal principal, y que luego consideremos esos otros dos productos. Entonces, de arriba para abajo, de esta forma. Entonces, hacemos A1, 1 por A2, 2 por A3, 3, nuestro primer término, A2, 1 por A3, 2 por A1, 3, nuestro segundo término, A3, 1 por A1, 2 por A2, 3, nuestro tercer término. Todos estos, los que van ¿sí? siguiendo la diagonal principal, van con signo positivo. Y de abajo para arriba,
vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que los sucesivos términos van a tener signo negativo y consideramos comenzando con la diagonal secundaria. Entonces multiplicamos A31 por A22 por A13, nuestro primer término, A11 por A32 por A23, nuestro segundo término, y por último A21 por A12 por A33, nuestro tercer término, ¿sí? Entonces todos ellos con signo negativo. Cuando nosotros hablamos de realizar el producto de los elementos que están en la diagonal principal y sus paralelas, decíamos estas combinaciones, ¿sí? Ahora al agregar dos filas debajo de la matriz, o sea, al agregar las primeras dos filas, lo que hacemos es que eso nos quede como ordenadito, porque seguimos calculando el producto de los elementos de la diagonal principal y las paralelas. Solamente que ahora hago esto, y cuando hago las paralelas, sí que hago este por este por este, y los voy a tener como ordenados, porque lo tengo ordenado de esta forma. ¿Está? Y lo mismo, bueno, con la diagonal secundaria. Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz, queremos calcular el determinante, ponemos la primera fila, 2 menos 1, 1, la segunda fila, 3, 4, menos 2, debajo de la última fila de la matriz. Y vamos a seguir, ¿sí?, la diagonal principal y las paralelas, ¿sí?, las vamos a considerar con el signo positivo. Entonces hacemos 2 por 4 por 5, 3 por menos 3 por 1, 1 por menos 1 por menos 2. Y ahora seguimos con la diagonal secundaria y sus paralelas, y entonces todos los términos con signo negativo hacemos 1 por 4 por 1, 1 por 4 por 1, signo negativo adelante, 2 por menos 3 por menos 2, y signo negativo adelante, 3 por menos 1 por 5, y signo negativo adelante. Luego de eso, cuentas, ¿sí? Hacemos las cuentas de cada uno de los términos y vamos a obtener que el determinante de esta matriz A es igual a 32. Respecto al método de los cofactores, vamos a hacer unas consideraciones previas, y entonces vamos a ver, ¿sí?, a qué llamamos menor complementario de un elemento a su bijota de una matriz. Vamos a decir que es el determinante asociado a la submatriz de orden n-1 que se obtiene luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento. Entonces nosotros acá tenemos una matriz de orden 3 y queremos determinar el menor complementario del elemento A11. Entonces, ¿qué hacemos? Suprimimos la fila y la columna correspondiente y obtenemos una submatriz de orden n-1. Entonces, 3 menos 1 de orden 2. Entonces, esa submatriz, ¿sí?, a esa submatriz le vamos a calcular el determinante, porque decimos que el menor de un elemento, ¿sí?, de la matriz va a ser igual a ¿qué? Al determinante de la submatriz, ¿sí?, que se obtiene luego de eliminar la fila y la columna correspondiente. Entonces estoy obteniendo una matriz de orden 2 a la que le voy a calcular el determinante, ¿sí? Entonces, ese determinante es el menor del elemento A11, o sea, el menor 1,1 corresponde al elemento de la matriz A11. Si queremos calcular el menor complementario del elemento A12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la fila 1, columna 2, y nos va a quedar una submatriz que va a estar conformada por los elementos A21, A31, primera columna, A23, A33, segunda columna. Entonces, el menor complementario del elemento de la matriz A, que ocupa la posición 1, 2, va a ser el determinante de esta submatriz. Ahora, ¿qué va a ser el adjunto cofactor de ese elemento?
cuando hablamos del adjunto cofactor, ¿qué hacemos? Vamos a considerar un signo positivo o negativo, ¿sí? Entonces, el adjunto cofactor de un elemento A sub i j es el menor complementario con signo positivo o negativo según la suma de los subíndices sea par o impar. Entonces, el adjunto cofactor de un elemento A sub i j va a ser C sub i j, que va a ser igual a menos 1 elevado a la I más j por el menor ij. Cuando elevamos menos 1 a la I más j, ¿qué va a ocurrir? Si I más j es positivo, ¿qué me va a quedar acá? Signo positivo. Y si I más j es positivo, perdón, si I más j es par, me va a quedar como positivo. Base negativa, exponente par, me queda positivo. Ahora, si I más j es impar, ¿qué va a ocurrir? Base negativa, exponente impar, el número va a ser negativo. Entonces, lo que me da el menos 1 a la I más j es el signo positivo o negativo que va delante del menor complementario. Por ejemplo, el adjunto cofactor del elemento A12 va a ser C12, donde vamos a menos 1 elevarlo a ¿qué? A la 1 más 2, por el menor de 1, 2. Entonces, eliminamos la fila 1, la columna 2, y nos va a quedar menos 1 al cubo por el menor. Y el menor, ¿sí?, va a estar conformado por las columnas, por columnas A21, A31, A23, A33, como lo habíamos visto recién, ¿sí? Entonces nos queda el cofactor de 1, 2, va a tener signo negativo antes que el menor 1, 2. Y como les había dicho antes, si I más j es par, entonces el cálculo este será positivo, y si I más j es impar, este cálculo será negativo. Entonces, el método de los cofactores, ¿qué nos dice? Que el determinante va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. Por ejemplo, tenemos esta matriz. Vamos a desarrollar por los elementos de una fila, ¿sí? Después, ustedes ya habrán visto y después, bueno, comentamos qué fila en particular. Ahora decimos por la fila 1. Entonces, si desarrollamos por los elementos de la primera fila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, como acá dice, que el determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. ¿Qué voy a hacer? Elemento de esta línea por su cofactor, más el elemento de esta línea por su cofactor, más el último elemento de esta línea por su cofactor. Entonces nos queda A1, 1 por el menor, ¿sí? 1, 1 multiplicado por el signo que nos va a dar, que es menos 1 a la 1 más 1, porque es fila 1, columna 1. Más el elemento A1, 2 por el menor de que corresponde al elemento A1, por el menor, no, por el adjunto, ¿sí? Por el adjunto que involucra el signo y el menor. Entonces, el signo nos va a quedar acá como negativo porque elevamos a la 1 más 2 por el menor 1, 2. Y por último, el elemento A1, 3 por el adjunto 1, 3, que va a ser signo negativo, o sea, menos 1 a la 1 más 3, que nos va a quedar positivo por el menor del elemento 1, 3. Si vemos, ¿sí?, si aplicamos este método al caso anterior, lo que vamos a hacer es desarrollar, en este caso, por los elementos de la primera fila, y entonces nos va a quedar 2 multiplicado por menos 1 a la 1 más 1, porque corresponde este elemento a la fila 1, columna 1, por el menor correspondiente. Elimino la fila 1, columna 1, y nos queda 4, 3
2, menos 2, 5. 4 menos 3, menos 2, 5. Seguimos con el siguiente elemento. Entonces, ¿qué ponemos? Menos 1 por, y ahora el adjunto cofactor, menos 1 a la 1 más 2, porque corresponde este elemento a la fila 1, columna 2, por el menor, ¿sí?, de ese elemento. Eliminamos la fila 1, eliminamos la columna 2 y nos queda por columnas 3, 1, menos 2, 5. Y por último, ¿sí?, este elemento que corresponde a la fila 1, columna 3, lo vamos a multiplicar por su adjunto, entonces nos queda menos 1 a la 1 más 3 por el menor que surge de eliminar la fila 1, columna 3, que por columnas nos queda 3, 1, 4, menos 3. Entonces, los respectivos signos, en este primer caso nos queda menos 1 elevado al cuadrado, nos queda positivo, menos 1 elevado al cubo nos queda negativo, menos 1 a la cuarta nos queda positivo. Seguimos haciendo cuentas, ¿sí? Y entonces nos va a quedar 2 por 1, nos queda 2, y luego resolvemos el determinante de esta matriz que es de orden 2, y solamente tenemos que hacer ¿qué cosa? Producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces hacemos 4 por 5 menos 3 por menos 2. Y acá nos va a quedar menos 1, dijimos, a la 1 más 2 nos daba negativo. ¿Sí? Acá pusimos que esto nos da negativo. Negativo por negativo nos da positivo, entonces nos va a quedar más, ¿sí?, lo que nos dé este determinante. ¿Qué hacemos? Producto de los elementos de la diagonal principal, 3 por 5, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, 1 por menos 2. Por último, acá nos queda 1 por 1, será 1, y resolvemos este determinante de orden 2, hacemos 3 por menos 3, menos 1 por 4. Hacemos esos cálculos y nos queda que el determinante de esta matriz es igual a 32. Bueno, ustedes ya han visto un poco en el práctico y también habíamos visto esta metodología cuando vimos vectores, que lo usábamos para calcular. Habíamos trabajado con una matriz de orden 3, donde calculábamos el vector producto vectorial, ¿sí?, el vector que resultaba de realizar el producto vectorial entre dos vectores. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos los versores en la primera fila y en la segunda y tercera fila poníamos un vector que premultiplica y el que posmultiplica. Y les habíamos dicho, ¿sí?, bueno, pongan signo positivo, negativo y positivo, ¿sí?, pero no les habíamos dado una explicación en aquel momento de por qué el signo. Bueno, el signo tiene que ver con el método, ¿sí?, de los cofactores, cómo es que tenemos que determinar ese signo según las permutaciones que nos dice la regla. Pero bueno, el método nos simplifica, ¿sí?, la vida diciendo, bueno, calculemos el signo de esta forma. Entonces, siempre que desarrollemos por los elementos de la primera fila, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener siempre primero el positivo, después el negativo, después el positivo. Siempre en una matriz de orden 3, ¿no? Después tenemos que seguir viendo otros signos. Pero, como el signo depende de la suma de la posición que ocupa el elemento, suma de fila y columna, si desarrolláramos por los elementos de la fila 2, esto no se estaría cumpliendo de la misma forma. Porque acá si tenemos que desarrollar por elementos de la fila 2, ¿qué tenemos? Fila 2, columna 1, entonces hacemos 2 más 1 nos da 3, entonces para este primer término vamos a tener signo negativo en el adjunto. Cuando pasamos a este elemento, fila 2, columna 2, nos da 2 más 2, 4, entonces aquí va a ser positivo el signo, y en este último elemento, fila 2, columna 3, 2 más 3, 5, ¿sí?, el signo nos va a dar negativo, que ven que es al revés de lo que está ocurriendo acá. O sea que siempre que
desarrollen por este método, tienen que tener cuidado que si no desarrollan por los elementos de la primera fila, y tampoco se trata de una matriz de orden 3, tengan cuidado con el resto de los elementos o con la fila, ¿sí? Cómo van a ir yendo los signos. Y siempre, para facilitar el cálculo de un determinante, por este método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar la fila con mayor cantidad de ceros, porque ¿qué va a hacer si hay 0 y 0 acá? Voy a tener que calcular menos sumandos. Y la otra opción, si no hay ceros, es tomar la fila con la mayor cantidad de unos. Porque eso también, multiplicar por 1, siempre es más fácil que multiplicar por otro número, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, yo no les dije de entrada porque tomaba la primera fila, pero bueno, digamos que es la que tiene, la fila 3 y la fila 1 tienen igual cantidad de unos. Pero de última, acá que tengo un menos 1, que si bien tiene un signo negativo, también es un 1. Por eso tomé la primera fila. Hay veces que no hay unos, no hay ceros, y bueno, uno elige una fila cualquiera, ¿sí? Para cualquiera es válido el método y no es necesario sí o sí elegir la primera fila. Bueno, vamos con el método de triangulación. Habíamos visto que el determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, en la matriz triangular hago eso, listo, tengo calculado el determinante según lo que dice una de las propiedades de determinante. Ahora, si la matriz no es triangular, ¿qué puedo hacer? Puedo triangularla y calcular el determinante de un modo similar a lo que dice la propiedad. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Las operaciones de fila que alteran el valor del determinante. Dijimos que si realizamos una permutación de filas, ¿sí? O un intercambio de filas, ¿qué pasaba? El valor absoluto del determinante era el mismo, pero cambiaba su signo. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Producto de los elementos de la diagonal principal multiplicado por menos 1 tantas veces como nosotros hemos realizado permutaciones de fila. Entonces, ¿qué hago? Cambio el signo que ya se había alterado por haber hecho esas permutaciones. Perdón. Y además, vamos a tener en cuenta que si nosotros multiplicamos una fila por un escalar, ¿sí? ¿Qué ocurre? El determinante queda multiplicado por el escalar. Entonces, esa es otra alteración que se produce en el cálculo al realizar la permutación de fila. Perdón, al realizar la multiplicación por escalar en una fila. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener que multiplicar por el recíproco de ese escalar según el caso o los casos en los que hayamos realizado la multiplicación de una fila por un escalar. Entonces vemos un ejemplo. Tenemos una matriz de orden 4. En forma sucesiva le aplicamos todas estas operaciones y obtenemos esta matriz triangular. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el determinante? Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Hay autores que dicen que, bueno, la matriz triangular la obtienen obteniendo unos como elementos pivot y otros obtienen la matriz triangular usando el elemento que está en la respectiva posición, el que sea, o sea, puede ser un elemento distinto de uno como elemento pivot. En este caso, la matriz original, acá en la diagonal principal, tiene un 0, así que sí o sí ahí hay que hacer un intercambio de filas, ¿sí? Para poder arrancar, ¿sí? Con la triangulación, ¿sí? Porque este elemento tiene que ser distinto de 0, porque lo que estoy buscando ¿qué es? Una matriz escalonada. Entonces, para buscar esa matriz escalonada, ¿puedo ir haciendo unos los elementos pivot o no? Simplemente utilizar los respectivos que tiene en la fila. En este caso está hecho de esta forma. Entonces, para determinar o calcular el determinante, ¿sí? De esta matriz en base a esta matriz triangular que sacamos a partir de la original,
lo que hacemos es, al multiplicar estos elementos, nos quedan, o sea, multiplicar elementos de la diagonal principal, nos queda 17 cuartos. Y ese 17 cuartos lo vamos a tener que multiplicar por menos 1 tantas veces como hemos realizado permutaciones de filas. Acá vemos que cambiamos la fila 1 por la 4, acá la 2 por la 4, y no tenemos más intercambio de filas. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 y por menos 1 a 17 cuartos. Y lo otro que tenemos que ver es dónde hemos multiplicado una fila por un escalar. Recordemos que si a una fila se la multiplicaba por un escalar y se la sumaba a otra, el determinante no variaba. O sea que esto no lo considero para nada. Acá tengo la fila 2 multiplicada por un medio, esto no lo considero, y la fila 3 multiplicada por menos 1 sobre 52. Entonces, ¿por qué voy a multiplicar? Esto tampoco lo tengo que tener en cuenta. Tengo en cuenta acá y tengo en cuenta acá. ¿Por qué voy a multiplicar acá para calcular el determinante si previamente al triangular multipliqué la fila 2 por un medio? Digo, la multiplico por el recíproco de lambda. O sea, el recíproco, ¿cuál es? 1 sobre un medio. Y si realizo el producto de extremos sobre el producto de los medios, ¿qué me da eso? 2. Y en este caso hago lo mismo. 1 sobre menos 1 sobre 52. Realizo el producto de extremos sobre el producto de los medios y nos da 52. Entonces siempre la idea es multiplicar por el recíproco de lambda y me va a dar exactamente el valor por el cual tengo que multiplicar, ¿sí?, para poder obtener el determinante de la matriz A. Si acá hubiéramos multiplicado en vez por un medio por 3, el recíproco de 3, ¿cuánto es? 1/3. Entonces ahí estaría compensando haber multiplicado por 3. Gracias chicos que me pusieron salud. Bueno, entonces, el determinante va a ser igual a este producto y esa cuenta nos da menos 442. Entonces, este es el método de triangulación. Entonces vimos Sarrus, que se aplica solamente para resolver determinantes a matrices de orden 3, y vimos método de los cofactores y método de triangulación que se usan para resolver determinantes en matrices de orden 3 o superior. Y lo mismo ocurre con Chile. Lo vamos a poder aplicar para resolver determinantes de matrices de orden 3 o superior. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? ¿En qué idea se basa el método de Chiro? La idea es, en cada paso que vamos a ir resolviendo, reducir la matriz, el orden de la matriz en una unidad, hasta llegar a obtener un determinante de orden 2 que ya sabemos cómo resolver. Bueno, acá hay toda una parte teórica, vamos a ver directamente el ejemplo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos encontrar un determinante por el método de Chio es buscar un elemento pivot. Lo buscamos en toda la matriz, ¿sí? Ese elemento pivot tiene que valer 1. Entonces, buscamos en la matriz un 1, encontramos el elemento de la fila 3, columna 1, que es un 1, este va a ser nuestro elemento pivot. Entonces, vamos a eliminar, ¿sí?, la fila y la columna correspondiente a ese elemento y vamos a comenzar a desarrollar el cálculo del determinante. Acá. Voy a arreglar eso porque me había quedado el corchete y en realidad tiene que quedarme como determinante. Así queda bien. Ahí está. Entonces, luego de eliminar la fila y la columna correspondiente, vamos a ver de calcular el determinante. ¿Qué hacemos? Ponemos menos 1
elevado a la suma de la posición que ocupa el elemento pivot. Está en la fila 3, columna 1, entonces ponemos menos 1 a la 3 más 1. Ahí vamos a obtener el signo. Y luego vamos a ir obteniendo estos elementos, ¿sí?, teniendo en cuenta lo siguiente. Para calcular este primer elemento, lo que vamos a hacer es tener en cuenta este rectángulo, donde vamos a multiplicar el elemento pivot, ¿sí?, por el extremo opuesto, del valor del extremo opuesto del rectángulo, o sea, 1 por menos 1, y le vamos a restar el producto, ¿sí?, de los otros dos extremos del rectángulo, que siempre van a tener que ver con la fila y la columna que hemos eliminado. Entonces, ¿qué hacemos? 1 por menos 1 menos 3 por 4. ¿Sí? 1 por menos 1 menos 3 por 4. Siguiente elemento, amplío mi rectángulo. Entonces voy a tener en cuenta ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El pivot por el elemento opuesto, ¿sí?, sería en este caso 2, menos el producto de los otros dos opuestos, menos 3 por 3. Entonces, 1 por 2 menos 3 por 3. Y ese es mi segundo elemento del subdeterminante que nos va a quedar acá. Tenemos que pasar a calcular el elemento de esta posición, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasamos? A la fila 2. Entonces, armamos este primer rectángulo o cuadrado. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos el pivot por el elemento opuesto, 1 por 3, menos el producto, ¿sí?, de los otros dos elementos opuestos, pero digamos, en este caso, según la otra diagonal. Entonces, 1 por 3 menos 2 por 4. Entonces ahí tenemos el siguiente elemento. ¿Cómo hacemos con este último que tenemos acá que calcular? Ampliamos nuestro rectángulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? 1 por 4 menos 2 por 3. 1 por 4 menos 2 por 3. Y entonces ahí tenemos el último elemento del determinante. Entonces, primero vemos el tema del signo. Menos 1 a la i más j. O sea, en este caso, fila 3, columna 1. Entonces, en la 3 más 1. Por el elemento pivot que hemos elegido, en este caso 1, por, ¿sí?, el determinante de la submatriz, ¿sí?, que obtenemos según vimos recién los cálculos. Para avanzar, ¿qué tenemos que hacer? Menos 1, ¿sí?, elevado a un exponente par, nos va a quedar positivo, por 1 nos queda 1 positivo, así que acá no hay que poner nada. Y luego realizamos estas cuentas, ¿sí? 1 por menos 1, menos 3 por 4, 12, menos 1 menos 12, menos 13. 1 por 2, 2, menos 3 por 3, 9, 2 menos 9, menos 7. Luego 1 por 3, 3, menos 2 por 4, menos 8, 3 menos 8 nos da 11. Y por último, 1 por 4, 4, menos 2 por 3, menos 6, menos nos queda más 6, entonces 4 más 6 nos da 10. En este caso también tengo que poner determinante. Entonces, bueno, nos queda para calcular este determinante de orden 2 y hacemos producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, menos 13 por 10 menos 11 por menos 7. Y nos queda menos 130
menos por menos más 77, eso nos da menos 53. Entonces el determinante de esta matriz nos da menos 53. Bueno, acá preguntan si el pivot fuera otro, por ejemplo 2, lo multiplicaría por 2 dentro de la matriz. Acá siempre el pivot tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, si no hay un 1 dentro de la matriz, lo que hay que hacer es sacar un factor común de los elementos de una fila y que ese pivot, que alguno de esos elementos quede como 1, ¿sí? En algunos ejemplos, que creo que no, que les voy a mostrar ahora, ocurre eso. En algunos casos pueden sacar un factor común, porque realmente hay algo común en los elementos de esa fila, ¿sí? Supongamos que esto fuera menos 4, 6 y 8. Entonces digo, bueno, saco factor común 2, y entonces 2 me queda multiplicado por esto, ¿sí? Entonces, al sacar factor común, bueno, tendría que ser menos 2, para que acá quede un 1. ¿Sí? Saco factor común menos 2, y entonces tendría acá cambiado, bueno, los signos, y acá tendré un 1. Entonces, lo que queda acá, sacado el factor común, está acá. En este caso pusimos el 1 para no olvidar qué cosa, que hay que poner el elemento, ¿sí?, que corresponde acá, ¿sí?, por el cual estamos tomando de pivote. Entonces, si fuera ese el caso, sacamos un factor común. Pero si no se ve algo realmente como factor común, de todos modos se saca un factor común, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, si tuviéramos, justo tengo un 1. En este caso, digamos, bueno, este que les decía recién, que no hay un factor común puro, ¿sí? Yo digo, saco el factor común menos 2, ¿sí? Entonces acá me va a quedar menos 2 acá afuera, pero acá me va a quedar ¿qué cosa? Un 1, acá que me va a quedar 3 sobre, o sea, menos 3 medios, y acá nos va a quedar 4 dividido menos 2, nos va a quedar menos 2, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, vamos, al sacar algún factor común, cuando no nos quede un factor que realmente tengan todos los términos o todos los elementos de esa fila, lo que va a ocurrir es que nos van a quedar fracciones, ¿sí? Pero siempre vamos a poder conseguir el 1 que necesitamos. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo de esta matriz un poco más grande, ¿sí?, para afianzar este método, porque a veces esto de cómo hacemos la multiplicación en ese cuadro que vamos armando puede ser confusa. Cuando le agarran la onda es como que fluye rápido. Entonces, vamos a buscar en esta matriz nuestro elemento pivote. Hay un 1, así que tomo ese elemento 1 y vamos a eliminar la fila y la columna correspondiente de ese elemento pivote. Y comenzamos a trabajar. Entonces, vamos a poner primero el signo de posición, menos 1 elevado a ¿qué? A la 2 más 3, porque el pivote está en la fila 2, columna 3, por el elemento pivote, que en este caso es 1, por el subdeterminante de orden n-1, o sea, orden 3, que va a surgir de realizar las siguientes operaciones. Entonces armamos nuestro primer rectangulito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pivot por el extremo del rectangulito S respecto del pivot. Entonces, 1 por 2 menos el producto de los otros dos extremos del rectangulito. 3 por menos 2, ¿sí? Entonces, 1 por 2 nos da 2, menos 3 por menos 2 nos queda menos 6. Avanzamos a este elemento, ¿sí? Achicamos el rectangulito. Entonces hacemos 1 por 3 menos 2 por menos 2. 1 por 3 es 3, menos 2 por menos 2 es 4. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Este elemento. Entonces, nos movemos ¿para dónde? Este cuadradito ahora, ¿sí? Entonces, siempre vamos armando los rectangulitos según una fila, ¿sí? Cuando cambiamos de fila, seguiremos esta fila
según tomando los distintos elementos para armar los rectangulitos. Y luego cambiaremos a la última fila. Ahora necesitamos calcular el elemento de esta posición. Entonces, este cuadradito es el que tenemos en cuenta. Hacemos 1 por 4 menos 2 por 2. Entonces, 1 por 4, 4, y menos por menos nos va a quedar más 2 por 2, 4. Nos pasamos a calcular este elemento. Entonces vamos a esta fila. Recordemos que la fila del pivot no se considera, así que sigo con esto. Armo un rectangulito, ¿sí? Y entonces hacemos 1 por 3 menos 3 por 3. Entonces 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, nos queda 3 menos 9. Siguiente elemento. Este cuadradito es el que tenemos en cuenta. Entonces hacemos 1 por 2 menos 2 por 3. 1 por 2 es 2, menos 2 por 3 nos va a quedar menos 6, menos, antecediendo al menos 6, nos queda más 6. Para este otro elemento nos pasamos a este cuadradito. Entonces 1 por 4 menos 2 por 3. 1 por 4, 4, menos 2 por 3 nos da 6. Seguimos ahora con la tercera fila. Nuevo rectangulito, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? 1 por menos 2, menos 3 por 0. Entonces nos queda menos 2, menos 0. Seguimos con este rectangulito. Entonces, 1 por 4, menos 2 por 0. Entonces nos queda 4 menos 5. Y por último, este rectangulito, 1 por 5 menos 0 por 2, nos quedará un 5. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 elevado a una potencia impar nos queda negativo, por 1 nos va a quedar acá un signo negativo, y este determinante luego de realizar estos cálculos. Entonces hacemos 2 menos 6, nos queda 8, 3 menos 4 menos 1, 4 más 4, 8, 3 menos 9 menos 6, 2 más 6, 8, 4 menos 6 menos 2, 4 y 5 en la última fila. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Volvemos a aplicar el método de Chio o podemos aplicar, claro, Sarrus. Yo voy a insistir con Chio porque, bueno, estamos aprendiendo, ¿sí? Pero también le podrías aplicar el método de cofactores, ¿sí? Ahí van las preferencias, el que más les guste. Acá tenemos un ejemplo donde no tenemos un elemento 1 que sea el pivot. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para esta fila que hago, voy a sacar un factor común menos 2, ¿sí? O sea, acá en esta posición original había un menos 2, entonces la matriz me va a quedar multiplicada por ese elemento. O sea, el determinante este que tengo que calcular me va a quedar multiplicado por ese elemento. Y además tenía acá, ¿qué cosa? Un signo negativo. Entonces encontré, ¿sí? Lo único que hice es buscar mi pivot. Ya tengo mi pivot. Entonces, a partir de ahí, empiezo a aplicar el método de Chio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino la fila y la columna correspondiente a ese elemento. Y entonces voy a tener menos 2, que lo tenía acá recién, por el signo de posición, ¿sí? El signo de posición, ¿cuál va a ser? Menos 1 a la 2 más 3, y la 2, columna 3, ¿sí? Por el subdeterminante que va a tener por elementos los que surgen de las siguientes operaciones. Primer rectangulito, 8 por 1 menos 3 por 4, que está acá, perdón. 8 por 1 menos 3 por 8. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Cambiamos de rectangulito, vamos a este cuadradito. 1 por menos 1, menos 4 por 8. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cambiamos de rectangulito, ¿sí? Ahora, 1 por menos 2, menos 3 por 5, que es este elemento,
Y por último, este cuadradito, 1 por 4 menos menos 4 por 5, que será este valor. En definitiva, ¿qué nos queda? Menos por menos, más, acá nos vendría quedando más 2, pero base negativa, exponente impar, nos queda signo negativo, entonces nos queda menos 2. Y nos queda este determinante para resolver. Entonces, hacemos producto de los elementos de la diagonal principal, menos 16 por 24, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos 17 por 31, que menos por menos nos queda más. Y por último, terminamos de hacer estas cuentas y nos queda que el determinante de la matriz A es igual a menos 286. Claro, por ejemplo, ahí en la matriz de 4 por 4, ¿cómo es que iba armando los rectángulos? No, ahí me perdí. Bueno, acá, ¿sí? Vos sabés que tenés que encontrar un subdeterminante de un orden inferior en 1 respecto de la matriz que es de orden 4. Entonces sabés que encontrás uno de orden 3. Vos eliminás la fila y la columna correspondiente y comenzás a armar, ¿sí?, un primer rectángulo para encontrar este primer elemento, un segundo rectángulo para encontrar este elemento, un tercer rectángulo para encontrar este elemento, ¿sí? ¿Cómo es que operás con los elementos que están en los vértices de cada uno de los rectángulos que vamos armando? Bueno, para este primer rectángulo siempre hay que hacer el pivot por el elemento en el vértice opuesto para ese rectángulo, menos, ¿sí?, los elementos que están en los vértices opuestos para ese rectángulo. Que cuando haces menos ese producto siempre corresponde a ¿qué? A la columna y fila que has tachado. Entonces haces 1 por 2 menos 2 por 3. Entonces tenés este. Después te pasás a este rectángulo y ¿qué haces? 1 por 3 menos 2 por menos 2. Y tenés este elemento. Luego te pasás a este rectángulo. Decís 1 por 4 menos 2 por 2. Y tenés este elemento. ¿Sí? Para obtener las siguientes filas, seguís armando rectángulos. Pero ahora decís, para obtener la fila 2, sigo con esta fila. Esta no, porque la hemos eliminado. Entonces sigo con esta. Entonces, armo mi primer rectángulo, multiplico 3 por 1 menos 3 por 3. Armo mi segundo rectángulo, 1 por 2 menos 2 por 3. Armo mi tercer rectángulo, 1 por 4 menos 3 por 2. Siempre es el pivot por el extremo del rectángulo, por el opuesto, ¿sí?, menos el producto de los otros dos. Ah, claro, ahora sí. Porque acá todos los elementos de la fila tienen en común el 2, ¿sí? Entonces por eso hemos elegido esta fila. Al sacar un factor, cuando el factor común es real, o sea, como que todos estos números tienen como, si los escribo como factores, tienen un factor 2, ¿sí? Lo que hace es que cuando uno trabaja con estos números, trabaja con números más chiquitos, entonces es más simple. Sí, cuando uno saca un factor común, digamos que no sería, o sea, cualquier número está multiplicado por 1. Supongamos que acá hubiera un 5, ¿sí? Y yo quiero fabricar el 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Acá 8 quintos y acá 1 si sacamos un 5 de factor común, ¿sí? Entonces, cuando el factor realmente está, nos simplifica después el cálculo. Y si no está, bueno, hay que sacar alguno, ¿sí? Por eso, en este caso, tomé esta fila y saqué factor común menos 2 para obtener este 1. O sea, profe, en realidad mi pregunta era por qué no tomamos el menos 1 como pivot, creo que le había llamado. Sí, pues tiene que En ser vez un valor positivo. sí o sí tiene que ser 1 positivo, no puede ser menos 1. Tiene que ser 1. Ok, listo, gracias. Y siempre la idea de que ser 1, ¿cuál es? Que hacemos 1 por 4 menos esto por esto. O sea, siempre hacemos 1 por algo y nos simplificamos la vida, porque ese número, ¿sí?, si no estaba el 1, el número ese que no era 1 quedó acá afuera.
El método dice que tenés que usar un pivot y que ese pivot tiene que ser el número 1. Entonces, si no hay un 1, lo fabricas y usas el 1. Nosotros, bueno, no hemos visto la parte esta teórica, pero acá dice, ¿sí? Para encontrar el pivot, ¿qué hacemos? Agarramos un elemento de alguna fila y lo hacemos 1. Si no está el 1, acá lo está haciendo 1 sacando un factor común. Ahí J va a ser un elemento genérico, ¿sí? Entonces, con ese elemento genérico sacamos el factor común. ¿Cómo? Exacto. ¿Podríamos haber agarrado otro número, otra fila para factorear o...? En realidad sí, pero lo que les dije recién. El original, la de 4. Vos podrías haber sacado esta o podrías haber sacado esta, pero ¿por qué no saqué ni esta ni esta? Porque esta fila, ¿sí? Tiene un factor común, ¿sí? Que es 2. En todos los elementos que están en la fila, todos los números que están acá, si vos los factorias, tienen un 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Cuando yo saco 2 como, bueno, en este caso menos 2 como el factor común, cuando elimino acá, ¿sí? Esta fila y columna y empiezo a armar los sucesivos rectángulos y voy calculando estos elementos, cuando multiplico, que hago esto por esto menos este por este menos este por este. Claro, claro. Estoy multiplicando por esos elementos de la fila o columna, bueno, en realidad de esta fila son números más chicos, entonces nos facilita el cálculo. Entonces, con esa idea de facilitarnos el cálculo, saco acá menos 2. Vos podrías haber sacado acá el Claro, menos ahí, 1. por ejemplo, en la primera fila podría haber sacado un factor común con menos 1 y me iba a quedar 1, menos 8, menos Podrías 8. haber sacado menos 1 y te quedaba acá menos 8 y menos 8. Claro, claro. ¿Sí? O podrías haber sacado, no sé, el 5 si querías acá y te quedaba menos 2 quintos y 4 quintos. Pero no te Perfecto. facilitaban la vida hacer Sí, eso. claro. Encima te quedan fracciones, ¿sí? Entonces la idea siempre es que el cálculo nos quede más fácil. Entonces miramos con cuidado qué nos conviene sacar. Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con determinación de la matriz inversa por medio de la adjunta. Nosotros vimos que podíamos determinar la matriz inversa mediante operaciones elementales de fila, pero también podemos determinar una matriz inversa por medio del cálculo de la matriz adjunta. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Si tenemos una matriz cuadrada de orden n y el determinante de esa matriz es regular, o sea, el determinante de la matriz es distinto de 0, podemos determinar, ¿sí?, la matriz inversa. Si el determinante de la matriz A no es distinto de 0, ¿qué quiere decir? Que todos sus vectores fila o columna no son linealmente independientes y entonces no va a existir inversa. El hecho de que el determinante sea distinto de 0 nos asegura que existe inversa. Entonces avanzamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar la matriz de cofactores. ¿Cuál es una matriz de cofactores? Vieron que nosotros con el método de los cofactores desarrollamos por los elementos de una línea, ¿sí? Entonces calculábamos qué cosa, el adjunto o cofactor, ¿sí?, de ese elemento. Ahora lo habíamos hecho para una línea sola, para calcular, según ese método, para calcular el determinante. Ahora, cuando yo quiero calcular la matriz de cofactores, ese procedimiento lo aplico a todas las filas de la matriz. Luego de eso, ¿qué hacemos? Transponemos la matriz de los cofactores y entonces la transpuesta de los cofactores de la matriz A es lo que vamos a llamar adjunta de la matriz A. Si nosotros multiplicamos la matriz A por su adjunta, vamos a obtener de resultado una matriz escalar, donde el escalar es el determinante de la matriz A, ¿sí?, que está donde en la diagonal principal, porque se trata de una matriz escalar. Entonces, podemos reescribir esto como el determinante de la matriz A por la matriz identidad. Si hacemos este producto, evidentemente tenemos esta matriz. Si dividimos ambos miembros por el determinante de la matriz A, nos va a quedar
¿sí? En este miembro la identidad, porque simplificamos esto, y en este miembro, ¿sí? Esto que tenemos acá. Si invierto los miembros, pongo que la identidad es igual a todo esto que dice que está acá, A por la adjunta sobre el determinante de la matriz A, y multiplicamos por la inversa de la matriz A, entonces nos queda que una matriz por su inversa nos da ¿qué cosa? La identidad. Entonces nos queda la adjunta de A sobre el determinante de la matriz A, y eso va a ser igual a la identidad por la inversa. Como la identidad es neutra para la multiplicación por las matrices, es el elemento neutro, entonces nos queda la inversa de la matriz A. Entonces llegamos a ¿qué? A cómo podemos calcular la inversa de la matriz A, sí, por medio de la adjunta. Y decimos que la inversa va a ser igual a la multiplicación del recíproco del determinante por la adjunta de la matriz. ¿Sí? Entonces, recíproco del determinante de la matriz A por la adjunta de la matriz. Que al decir 1 sobre determinante de A por adjunta es lo mismo que decir adjunta de A sobre A. Entonces, ¿qué estamos viendo? Otra forma en la que podemos calcular la inversa de una matriz. Y entonces es la determinación de la inversa por medio de la matriz adjunta. Vamos a ver un ejemplo en este video que está acá. Entonces, según vimos en el video, ¿sí? Lo que hay que hacer para calcular la inversa por medio de la adjunta es primero calcular el determinante de la matriz A y luego obtener la matriz de cofactores de la matriz A y transponerla para obtener la adjunta, o transponer la matriz A y luego obtener los cofactores para obtener la adjunta. De cualquier forma, una vez que obtenemos la adjunta, ¿qué hacemos? La dividimos por el determinante y ahí tendremos la inversa de la matriz A. Bueno, entonces esto como alternativa, con esto terminaríamos la parte de determinantes.